¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición de Objetivos por Canal C de Cablevisión. Como es habitual, los sábados a las 20:30 horas y la reiteración los lunes a las 13 horas. Estábamos esperando la comunicación telefónica con Alfredo Blanco. No está, Alfredo está en el interior, está dando una conferencia. Desgraciadamente tenemos dificultades con la llamada, no va a poder estar él. Nos interesaba la opinión de Alfredo, una semana muy particular. Está cerrando la semana con las dificultades propias que tiene la República Argentina para resolver el tema de los bonos. A pesar de que en Estados Unidos, The Wall Street Journal acaba de pronunciarse en una nota de Floyd Norris, concretamente contra el juez Griesa, acusándolo de no respetar la soberanía de las naciones y fundamentalmente de un desconocimiento total y absoluto de lo que significa las cuestiones de la política económica que de alguna manera tienen en este caso particular como protagonista a la República Argentina. Esto más los otros temas políticos que han tenido durante la semana a distintos actores que se reflejan o fundamentalmente apuntan los cañones, como es frecuente en estos últimos meses al vicepresidente de la Nación, son los componentes de alguna forma de lo que vamos a tratar de desarrollar esta noche en este programa. Vamos a hablar con el doctor en Ciencia Política del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, pero tiene también un importante desarrollo desde el punto de vista económico e intelectual. Eduardo Dalmazo va a estar con nosotros, Víctor de Llenaro, que está viniendo ya para estar en el programa, el diputado nacional de Unión Popular, y con él junto va a estar Miguel Heikel, otro de los hombres del movimiento Unión Popular. Vamos a charlar sobre todo lo que está ocurriendo en el país, pero todo esto después de los auspicios. Marco Aurelio Sosa. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. Córdoba Limpia. Limpia Cotreco. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. Gama. Juntos hacemos futuro. Instituto San Agustín. Centro Robles. A manera de introducción, y aunque Alfredo no esté, vamos con los auspicios que generalmente a Alfredo lo involucran, o que por lo menos lo tienen como protagonista. La Municipalidad de la Ciudad de Córdoba informa a todos los vecinos y usuarios del transporte de colectivos que decidió dejar sin efecto la adjudicación a la firma Ciudad de Córdoba y dispuso que las prestaciones de los servicios afectados sean efectuados por las otras 3 empresas de transporte urbano de pasajeros, ERSA, Autobuses Santa Fe y Coniferal. La medida tendrá vigencia a partir del próximo 1 de agosto. Hasta ese día, la empresa Ciudad de Córdoba deberá seguir prestando los servicios correspondientes. A partir de esa fecha, las 3 empresas adjudicatarias deberán normalizar los servicios en las líneas afectadas 70 y 20, sumando las unidades necesarias para la correcta prestación. Asimismo, nadie perderá su empleo. Esta garantía está firmada por el intendente y las empresas y decidida por decreto. Esta decisión no alcanza a los violentos y quienes no estén a la altura del momento liberan al municipio de este compromiso. Lamentablemente la situación no daba para más. La municipalidad y los vecinos ya aportaron mucho y no pueden seguir financiando a una empresa privada para pagar sueldos. La auditoría realizada a la empresa Ciudad de Córdoba arrojó que el capital de trabajo de la firma es negativo por encima de los 75 millones de pesos. Con esta decisión, el servicio se normalizará y los usuarios de las líneas que hasta hoy operaba Ciudad de Córdoba contarán definitiva y finalmente con el servicio que se merecen. Colector. Junto a Rentas. Trabajando por el futuro de los cordobeses. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Marco Aurelio Sosa, 53 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar.
Bien, además de haber sido presidente de la Sociedad Latinoamericana de Estrategia durante un buen tiempo, pero presidente internacional, del 2012 al 2014, de ser doctorado en Ciencia Política del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, tiene la tesis presentada para su defensa, de Estudios de Desarrollo Económico y Teoría Monetaria en la Escuela de Economía de la Universidad de Chile, la maestría en Ciencias Administrativas INSORA también en la Universidad de Chile, de ser contador público de la Universidad Nacional de Córdoba. Es además un analista, diría, severo en cuanto a la actualidad institucional política de la República Argentina. Estamos hablando de Eduardo Dalmaso, que está con nosotros hoy. Eduardo, gracias por venir. ¿Qué tal, Ricardo? Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo arrancaríamos para comenzar a hablar de este país? ¿Cómo arrancaríamos? Arrancaríamos primero creo yo, por reconocer que repetimos conductas, que en distintas coyunturas tenemos una actitud hacia lo público fundamentalmente, que es donde se desarrolla la vida cívica, donde lo tomamos como botín de guerra y además lo tomamos desde un criterio autoritario y desde el punto de vista algo así como mágico. Porque cada uno que llega en el mundo político cree que la política gira alrededor de lo que ese grupo, ese equipo o ese pseudo líder puede dar a la sociedad y continuar in eternum, hasta que el fracaso lo golpea, y cuando lo golpea a ellos, caso de Menem, por ejemplo, y las dificultades que tenemos ahora, golpea a toda la sociedad. ¿Somos víctimas de los liderazgos o los liderazgos son necesarios? Los liderazgos son necesarios, toda sociedad tiene líderes. Lo que pasa es que los liderazgos serios implican que la sociedad se responsabiliza y no lo deja librado al azar. Pero eso en el mundo capitalista, en realidad, para que no sea una intención, simplemente una mera intención, tiene el valor de las instituciones. En el sistema republicano, democrático, representativo, tiene la función justamente de que esos liderazgos tengan límites para que no se degeneren, porque cuando se tiene el centro del poder, la tendencia a que el ego se apodere de quien ejerce algún nivel de poder es normal, es natural, es humano. Entonces son las instituciones y el resguardo de los derechos y los límites los que preservan que eso no suceda, porque incluso buenos proyectos pueden terminar en el canasto o mal, justamente porque terminan desarticulándose por creer que la continuidad y la proyección del tiempo pasa por un determinado modelo, determinadas personas, y entonces todo se encausa por esa vía y termina arruinando lo bueno que pueda tener cualquier proyecto. Ahora, Eduardo, ¿ese es un problema cultural nuestro o eso se extiende a América Latina y se extiende al mundo en general? Este desvío de las propuestas de los líderes que después terminan desvirtuados ante la sociedad. Vos mencionaste caso Menem, por ejemplo. En algunos países latinoamericanos puede ser parecido, pero hay países latinoamericanos son muy diferentes. El remanido caso chileno es absolutamente diferente. A mí, yo no digo que el régimen o el modelo chileno de los últimos 25 años sea un modelo justo, pero lo que ejemplifica ahí que hay un modelo institucional y hay estilos de liderazgo dentro de un concepto de meritocracia. La diferencia fundamental, creo que en Brasil es similar, con otros matices, es que son sociedades que pueden reencauzarse porque entienden que el mérito es un basamento o un valor fundamental para definir la cosa pública. Entonces, en ese sentido, la cosa pública no es el botín de guerra, es la aspiración, con todas las condiciones humanas o debilidades humanas que puede tener en cualquier país del mundo, pero esas instituciones son el resguardo de los intereses de la sociedad. Entonces, la propia sociedad se puede ir dando la forma de cambio, ¿no? Por ejemplo, Bachelet va a tener serios problemas para cambiar, para modificar, pero el planteo de cambio está instalado y dentro de la modalidad institucional o de la defensa institucional va a realizar un nivel de cambio que no lo lleve al caos. Claro. ¿No? Nosotros tenemos una serie de cosas que son importantísimas. Por ejemplo, hablábamos recién informalmente, la universidad abierta, libre, claro, que en realidad no es tan libre porque es para la clase media, porque la clase trabajadora, si accede a la universidad, defecciona al año o a 2 años con sus correspondientes excepciones.
pero es una universidad masiva y es una universidad que ha perdido la finalidad de trasladar valores, transmitir valores y crear una élite que esté en condiciones de hacerse cargo de lo público. Pero ¿por qué la universidad pierde eso, siendo que tiene que ser el elemento más que educativo, de preparación intelectual, de formación de dirigentes, de formación de, digamos, de sociedad, si se Porque quiere? la universidad viene perdiendo el rumbo y no cumple su función hace muchos años. No lo voy a adjudicar a este gobierno ni el anterior. En ese sentido del igualitarismo social nuestro, Sí. ha oscurecido la necesidad de que una sociedad que no tiene una élite dirigente es como una empresa que no tiene un buen líder dirigente, se funde. Entonces ha pasado a ser una universidad profesionista. ¿Qué quiero decir con esto? De educar profesiones, enseñar ciencia en algunos casos, o directamente conocimientos ligados a algún tipo de actividad, qué sé yo, escribano o ingeniero civil, lo que fuere, pero ha olvidado el fundamento de todo concepto universitario, que es la filosofía de vida y el concepto de filosofía existencial en una sociedad determinada. Entonces son sociedades masivas, universidades masivas que cumplen una función de preparar técnicamente en los distintos estamentos, pero es una universidad que ha abandonado su condición de eje transformador de ¿Y la qué sociedad. falló? Y ha fallado, digamos, nuestra cultura social, que se ha introducido en la universidad y cualquiera que pueda plantear lo que yo planteo hoy, Sí. va a ser visto como un apóstata, como un elitista, como alguien que no tiene sensibilidad social. Y yo no estoy planteando que no haya sensibilidad social, es más, estoy planteando que el pueblo realmente no entra, pero estoy planteando que se ha abandonado el concepto de meritocracia. Concepto de meritocracia que significa que en los distintos estamentos tienen que ir progresando los mejores y los demás no tienen por qué llegar a un nivel que no están en condiciones, porque después equiparo lo que no es equiparable. Claro, pero ahí tenés que caer al nivel de educación, del nacimiento de la educación que viene precisamente de la escuela primaria. De la escuela primaria. Bueno, en ese sentido, por ejemplo... Tiene que ver el componente social también que estructura la el sociedad. abandono. Alto nivel de pobreza, un fuerte, digamos, hay un componente social que en última instancia va en demérito de quien tiene la aspiración de poder Por llegar supuesto, a la porque, universidad de alguna si manera. nosotros tomamos nota, los bolsones de pobreza se empiezan a generar con el proceso militar. Ujú. Se intensifican a nivel horroroso en las décadas de los 90. Sí. Se soluciona en parte a través de la recuperación del proceso FABE, laboral, empleo, la recuperación de Argentina en los 2003 en adelante, después del default, pero confundimos una recuperación importante, un progreso importante, muy importante, con la solución integral de la sociedad. Y esos bolsones han quedado ocultos, ¿no? Y hemos tratado de avanzar a nivel en el cual es como que nos falta sustancia, porque lo primero que hay que hacer para solucionar algo es reconocer que hay problemas que llevan mucho tiempo. Es como enfermedades que las puedo solucionar con una operación y hay enfermedades que las tengo que tratar N años. Y en el exitismo que nos caracteriza, no nos damos cuenta que detrás de lo que aparentemente o realmente aparecía como positivo, todavía seguían quedando secuelas muy graves, que se manifiestan en el comportamiento de diciembre, por ejemplo, acá del año pasado, o en el comportamiento en el obelisco en Buenos Aires a raíz de la vuelta a la selección, ¿no? En donde hay como un sentido, un abandono de cuáles son los límites y los valores que podemos guiarnos en una sociedad. Ahora, vos dijiste algo, es producto de los modelos, que no existe un modelo justo, mejor dicho, los modelos justos. ¿No existe nunca un modelo justo o ese modelo justo también tiene un gran porcentaje de injusticia que no los terminan de solucionar porque al modelo justo no le importa ese sector? Puede ser que no sepa cómo interpretarlo y cómo solucionarlo, porque, digamos, las herramientas tienen que ver con la cultura del que usa las herramientas o diseña las herramientas. Y por lo tanto, si yo creo que la solución es simplemente la dádiva, evidentemente no estoy enseñando a pescar. Y vamos a suponer que lo hago de buena intención, pero realmente no estoy solucionando el problema, además lo estoy agravando. Ahora, el hecho de que la dádiva sea de alguna forma una consecuencia permanente de los distintos modelos que se han venido pergeñando durante las últimas décadas en la República Argentina, ¿no se transforma en una habitualidad, en una necesidad de mantener un statu quo en cierto sector de la sociedad? Sí, pero
la sociedad se corresponde con generaciones. Y como decía en un trabajo muy interesante de una socióloga Torrado, decía, lo que nos tenemos que ocupar son de los niños, porque cuando la generación madura está perdida en el sentido que no tiene hábito laboral, no tiene búsqueda, digamos, de un incentivo para crecer como persona, sí, toda la energía de la sociedad y del Estado tiene que estar puesta en los jóvenes. Está perfecto. Ahora, vos hablaste de que todo este proceso comenzaba con la dictadura militar, en lo cual acordamos. Posteriormente viene la época del resurgimiento democrático en el año 82, 83, con Alfonsín, el proceso hiperinflacionario, un bolsón de pobreza. Es decir, esto, digamos, se acentuó notoriamente en la época de Menem. Yo recuerdo en la época de Menem había 14 millones de pobres, 7,5 millones de esos pobres eran chicos de 14, 15 años que no habían ido ni a la escuela ni habían visto trabajar a 2 generaciones anteriores. Esos chicos después tienen 25 años y crían o tienen hijos que tampoco tienen acceso ni al nivel de educación, ni al nivel de salud, ni al nivel de alimentación como corresponde. Es decir, ha sido una continuidad y retroalimentación que, si bien es cierto, el modelo de 2003 en adelante viene a solucionar en parte, termina nuevamente con las dificultades que estamos atravesando en un nuevo crecimiento del nivel de pobreza. Es decir, caemos de nuevo en lo mismo. Es un permanente círculo vicioso que no se termina de vencer. ¿Qué es lo que pasa? En un libro que me publicó justamente el CEA, el Centro de Estudios Avanzados, en el 2005, yo lo denominé contradanzas. Porque parece que avanzamos y como ese viejo baile criollo, sí, hay una vuelta para atrás. ¿Qué es lo que nos pasa? Es que si vos analizas, Ricardo, los discursos de cada uno de nuestros presidentes, es como que ese presidente o ese equipo de gobierno encarnara la solución definitiva de todo. Y es imposible encarnar la solución definitiva de todo. Necesitamos darnos cuenta que podemos avanzar y avanzar bien en la medida que tengamos claros los límites del avance que podemos realizar. Un poco lo que yo te decía de Bachelet. Bachelet va a cambiar cosas, estoy seguro, pero sabe que tiene límites. Pero lo importante es avanzar para no crear el caos. Porque cuando vos creás el caos, después la sociedad se vuelve a deteriorar. Y esos sectores que vos estás mencionando son los que más sufren y entonces la violencia crece, aumenta. A ver, primero tenemos que tener conciencia que nada se soluciona en el corto plazo a ese nivel de problema que vos estás mencionando. Segundo, tenemos que tener el nivel de conciencia que puedo solucionar en parte y fundamentalmente en dónde busco la solución. Por eso te señalaba los niños, claro, desde el primer grado, desde que van al jardín. Claro. ¿No? En tercer lugar, tengo que cuidar en una sociedad con una memoria inflacionaria y con una lucha, porque en definitiva lo que hemos vivido hasta la hiperinflación de Alfonsín, yo lo denomino una guerra civil, porque una hiperinflación es nuestra forma de enfrentamiento, no es con armas, pero es cada uno quiere quedarse con la porción del otro, ¿no? Entonces, necesitamos que haya una visión diferente de la complejidad de un país y de un país complejo como este, ¿no? Necesitamos que nuestros políticos tengan una visión del mundo diferente y que sepan que podemos avanzar y pelear por nuestros intereses, pero tienen que saber los límites institucionales para preservar la salud de la República. Un amigo mío me decía, ¿vos sabés por qué Lula tiene tanta aceptación cuando se estaba yendo? Me daba su opinión. Y yo le o por qué Bachelet se fue con el 80%, y por qué cuando era Lagos se fue. Y le digo, ¿por qué crees vos? Porque se van. El por qué se van significa que respetan la institucionalidad y entra la posibilidad del recambio. Entra la posibilidad de regenerar, digamos, otra visión, otra energía, otra fuerza, ¿no? Y esto lo tenemos que aprender. Parece que lo vamos a aprender muy difícilmente, pero si no aprendemos eso, en el futuro proyecto de gobierno va a pasar lo mismo. Ahora te pregunto, digo, aquí, hoy, ahora, yo sí en la introducción mencionaba concretamente lo que está ocurriendo ahora en la Argentina. Digo, ¿cuál es la sucesión de todo esto? La complejidad de la situación, o sea, volvemos a tener una situación muy compleja, donde lo que sí es diferente, y no es nada menor,
aún con las tomas de deuda que se puedan tener en este año que queda del gobierno, este gobierno ha solucionado un problema de una deuda externa que era trágico. Era impagable y de un costo social impresionante. Ese es el haber. ¿Cuál es el debe? Haber despilfarrado, yo diría con una visión exitista de lo que se puede lograr y de la sociedad, condiciones básicas de una buena construcción social y económica, como los 2 superávit con la cual primó en la primera etapa de Kirchner. Y no es una frase, tiene que ver con el cambio de cultura. Si nosotros mantenemos los 2 superávit, significa que todos nos tenemos que alinear con la productividad, nos tenemos que alinear con una buena imputación del gasto, asignación del gasto, que tenemos que rendir cuentas, digamos, para que eso se pueda. Cuando eso se pierde, la memoria nuestra, que es una memoria inflacionaria y una memoria de enfrentamiento, empieza a destrozar todo el tejido social. Claro. Y esto hace que ahora que hemos despilfarrado esa situación, yo digo, en realidad el kirchnerismo despilfarró lo que creó, porque lo creó bien, Claro. con algunos errores serios, pero en general bien, y el mismo gobierno se encarga de haberlo despilfarrado. Te propongo que hagamos un corte y seguimos dialogando sobre este tema. Okay. Ya volvemos. Si usted es un profesional en ciencias económicas, aunque trabaje en relación de dependencia, debe matricularse en el Consejo de Ciencias Económicas. Marco Aurelio Sosa, 53 años liderando en Caños de Acero. www.marcoaureliososa.com.ar. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur ICSA hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Instituto San Agustín. Atención especializada con sistema de autorización y provisión de medicamentos oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. IMIX. Sistema de autorización y provisión de medicamentos oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. Estamos dialogando con Eduardo Dalmaso, doctorado en Ciencia Política, contador público de la Universidad Nacional de Córdoba y titular internacional durante 2012-2014 de la Sociedad Latinoamericana de Estrategia. Eduardo, me quedé pensando en lo que hablábamos en el cierre del bloque. Digo, ante esa alternativa tenés una oposición que genera de alguna manera expectativa por la cuestión de las alianzas. Pero me da la impresión de que lo que hace falta es saber qué concepto de países queremos de cara al futuro. Si este concepto de alianza implica reemplazar lo que ya hay. Sí, implica el concepto de país, implica un discurso claro de las dificultades y de lo que se puede lograr, de lo que se puede rescatar. Coincido con aquellas posturas que dice que por primera vez dicen no hagamos de todo lo que se hizo malo, porque no es así, sí. Yo en esa coincido totalmente. Hay cosas, para mencionar algo que tiene que ver con la vida universitaria, considero que la política científica de este gobierno ha sido de los más brillantes de los últimos 60 años, y eso hay que continuarlo, recuperarlo y reconocerlo, porque eso tiene un significado de inversión a largo plazo. Hay una revisión de la política energética por los errores anteriores que, vistos en proyección, va a constituir una nueva piedra basal del crecimiento de Argentina. Argentina va a tener 2 ejes claves para el crecimiento en las etapas futuras. Una, la riqueza normal nuestra de la pampa húmeda, pero va a haber otra que es petrolera, que es minera. Y eso va a ser también importantísimo y tan significativa como la pampa húmeda. ¿Escuchaste lo que dije? Pero hay que administrarlo. Claro. Hay que administrarlo y hay que saber para qué administrarlo. Entonces necesitamos que nuestros dirigentes sean creíbles, porque en este momento la sociedad no cree en nada. Votamos, necesitamos votar, pero no creemos. Eso no lo digo yo, lo dicen las encuestas de serios
encuestadores, donde dice que la sociedad ha perdido confianza. Entonces también hay dos ejes. ¿Cuáles son los objetivos claves? Que la sociedad tenga en claro. Hay 2, 3, 4 objetivos y no más para lograr en el periodo que sigue. ¿Y quiénes van a encarnar esa posibilidad que esos objetivos se logren? Claro. ¿No? ¿Por qué le voy a creer? Y creo que ahí tenemos que, como sociedad, para creer, sé que no tenemos mucho tiempo, tenemos que aprender a elegir nuestros dirigentes. Creo que tenemos que incidir mucho más fuerte en el tipo de dirigente y creo que tenemos que salir del dirigente tradicional, porque el dirigente tradicional tiene la cultura tradicional y con la cultura tradicional las consecuencias que venimos viviendo. Pero volvemos al principio de que es un cambio cultural. Es un cambio cultural. Entonces tenemos que tratar de elegir dirigentes que de alguna manera nos planteen la posibilidad del cambio cultural y que tenga la valentía de enfrentarlo y de hablar de otra manera y de plantearnos realidades de otra manera y no contarnos espejitos de color. Eduardo, muchas gracias. No, gracias por venir. Cuando regresemos, Víctor de Llenaro. SIAFA, Sistema de Autorización y Provisión de Medicamentos Oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. Hace 31 años, en agosto, fundamos Cooperativa Horizonte. Hoy es casi la única opción para 8 de cada 10 cordobeses que no pueden acceder a la vivienda propia ni por el Estado ni por el sector lucrativo privado. ¿Y cómo se logra esta accesibilidad? En Córdoba capital adjudicamos casi 80 casas por mes y el promedio elegido por el asociado equivale a una casa de 2 dormitorios, 59 metros cuadrados, ampliable y aún con la posibilidad de establecer un emprendimiento pyme. Su costo total, 310.000 pesos. Y la forma de cancelarlo es mediante libre aporte primero y después de tener la casa con mensualidades flexibles de 2.700 pesos por mes, durante tan solo 6 años de plazo. Lógicamente, existen viviendas más económicas aún, como así también unidades más confortables. Y todo este abanico de posibilidades y facilitamientos son la clave del impacto social de Horizonte en Córdoba. Horizonte cumple 31 años y bien cumplidos. Restaurante y Marisquería Anastasia. ¿Necesitas festejar? Pensá en el Arrabal. Belgrano 899. Reservas 460-2990. Uriel Gacero, fisioterapeuta, kinesiólogo. Víctor de Llenaro, diputado nacional de Unidad Popular. Miguel Heikel, hombre de Unidad Popular en Córdoba. Víctor viene de recorrer 6 provincias en el armado territorial de esta fuerza política. Están ambos con nosotros. Vamos a dialogar con respecto a lo que pasa en el país, el futuro de Unidad Popular en Córdoba y cuáles son los proyectos precisamente para nuestra provincia y para el país. Víctor, gracias por venir. No, gracias a vos. Por el reencuentro después de mucho tiempo. Gracias a vos. Miguel, gracias por la Un gusto nuevamente estar acá con ustedes. ¿Cómo arrancamos con el país? ¿Cómo estás viendo todo esto? Estoy viendo que hay una crisis que evidentemente beneficia a los de arriba y a los de afuera. O sea, no es una crisis neutral para todos. Cuando uno ve las 200 empresas más grandes concentran riqueza, o sea, producen más, casi el doble de hace 15 años, y 117 son extranjeras, sí, cuando hace 15 años eran 104. O sea, concentraron y extranjerizan. Y los de arriba, bueno, cada vez concentran más. El 5% de la población argentina, 5% de la población económicamente activa, está consumiendo el 55% de lo que consumimos todos los argentinos. El 95% consumimos 45%. O sea, cada vez es más para arriba y para afuera. Este modelo hace crisis para nosotros. Hoy en día 7 de cada 10 hogares no llegan a fin de mes. 3 de los 10
están bajo la línea de pobreza. Entonces vos tenés la inmoralidad del hambre, tenés la crisis del trabajo, ¿no? Que no solamente está precarizado, sino que hoy empieza a cada vez más aumentar la posibilidad de las suspensiones y la desocupación, y tenés las rentas que siguen siendo las más importantes, que son la petrolera, la minera, la hictícola, la sojera y la financiera, que se lleva... Con ese panorama, ¿qué pasó con la década ganada entonces? Bueno, en realidad fue ganada para algunos y para el resto del país se sobrevivió. Hubo periodos, te diría, entre el 2003 y 2007 que nos paramos un poco. Por eso cuando la gente dice, bueno, pero el default es la hecatombe. Y yo le pregunto, piensen cuando el país respiró. Y veníamos de estar en default. Entonces me parece que no hay que asustarse con plantarse frente a una cosa tan grave como la que hizo el juez Griesa, que nos aprieta con un grupo de fondos buitres y que rápidamente tratemos de aumentar la deuda externa para seguir endeudándonos y no pararnos para saber claramente con soberanía qué es legítimo, qué no es legítimo. El otro día estuvimos en la Cámara de Diputados y le preguntamos al jefe de gabinete, ¿no? ¿Va a traer la deuda acá que se aumentó? No, acá no se discute la deuda. Kicillof fue a París y vino a hacernos pagar 3.600 millones de dólares más. Entre el año pasado y este. ¿Por qué lo tenemos que pagar? YPF. ¿Dónde está que tenemos que pagarlo? ¿En función de qué? Bueno, no viene al Congreso como es la Constitución. Entonces me parece que es necesario pararse, mirar la crisis y planificar una salida democrática, equitativa, ¿no? Diferente. ¿Esa salida es pagar o no pagar los holdouts? No, eso es una parte. La salida es shock de trabajo y de distribución del ingreso y empezar a ver un modelo productivo diferente y a democratizar la sociedad. ¿Cómo lo sé si se cayó el consumo, se cayó los índices de crecimiento, el índice de pobreza se incrementó, la inflación no cesa? Bueno, esa es la crisis para la gente, para los vivos no. Entonces hay que mirar los vivos, ¿cómo cambiás? Vos tenés que plantear en el país, yo creo, vos dijiste 6 provincias, recorrí el país en los últimos... No, pero me dijiste 6, que vengo de 6, pero recorre, y vos sabés que no me convence nadie me convence que en 6 meses se resuelve el hambre, por ponerte un plazo. Yo pondría una cláusula, candidato a intendente, candidato a gobernador, candidato a presidente, que no resuelve en 6 meses el hambre, se tiene que renunciar. En la Argentina estoy hablando, no estoy hablando en un país donde no se producen los alimentos que se producen. Es un problema de organizarnos. El trabajo sobra en la Argentina, lo que no quieren es pagarlo. Entonces, producir ese shock de mano de obra intensiva en el área de la salud, la educación, la actividad productiva, es fácil en la Argentina. Pero hay que tocar las rentas, la renta de los vivos. Lamentablemente... Se han modificado muchas cosas, pero menos la ley de entidades financieras. Claro. Ni la de la herencia. Ni la de la herencia. Bueno, la ley de entidades financieras, pero también la ley de sindical, la democratización. El pacto de gobernabilidad, uno lo vive todos los días. Vos ves en el Congreso cómo hacen de cuenta que se pelean y después votan todo lo mismo. Ah, no, sí. Sí. Acá en Córdoba, el pacto de gobernabilidad es que... hace pocos días se vio. Claro, no se democratiza las estructuras más tradicionales. Esto que pasa acá en Córdoba, que un partido, porque saca más de un punto del 20%, se queda con todo. Esto no pasa solo en Córdoba, es en todo el país. En algunos lugares del país pasa, en otros se democratiza. Se pretende convertir feudos. Claro, se transforma en decir, bueno, se garantiza la gobernabilidad. Entonces hay que animarse. Y yo creo que este bipartidismo, hoy con el PRO, se está generando una gran fuerza que es el PJ,
Scioli, Massa, Randazzo, Tajana, vos, con distinto nombre eso se cocina. Es el partido del oficialismo. De la Sota, todo ahí. Construir una opción antiperonista, anti a esta altura, es volver a discutir para atrás. Hay que discutir el futuro. Los pibes. Los jóvenes son la mayoría. 8 de cada 10 pibes menores de 30 años no conocen lo que es un trabajo estable. Son precarios. Y si no resolvemos esto, son precarios para toda la vida. Los pibes le dan gatillo fácil, Paco droga, precariedad, en vez de incentivarlo a que sean protagonistas. Entonces me parece que nosotros tenemos que pensar en ese futuro y la unidad popular, ahora sí, sinceramente estoy feliz por estar en Córdoba, porque bueno, en Córdoba tenemos junta promotora, estamos juntando las adhesiones, estamos próximos a tener la provisoria en Córdoba y vamos por la personería permanente con las afiliaciones. Así que nos vamos a encontrar, ¿no, Miguel? Mañana. A las 10. En el Club Atlético Las Flores. Este panorama que planteaba Víctor, ¿no te suena muy parecido a lo que está pasando acá? Bueno, digamos, yo me sumo a Unidad Popular porque veo que los planteos que se vienen haciendo en el plano nacional coinciden y calzan perfectamente con lo que me parece desde hace años que hay que construir también en Córdoba. Digo, las coincidencias no son casualidades. Y acá en Córdoba tiene una forma tal vez más explícita el pacto de gobernabilidad y el cogobierno PJ-UCR que viene desde el 83 y que además tiene algunos episodios que son vergonzosos, como si me acuerdo la campaña electoral para intendente, los avisos de campaña con Schiaretti llamando a la población a votar a su candidato, uno de ellos su mujer, el otro un deportista conocido, hasta que cerró las elecciones. El domingo gana el candidato del UCR y los primeros que llegan a felicitarlo son Schiaretti y la gente del PJ, y los entrevistan. Y Schiaretti exultante dice, ¡ganamos! Ganaron los radicales. No, ganamos, él era nuestro candidato. A Campana y a mi mujer lo levantamos para dividir los votos de la oposición que pudiera ganar. Frente a las cámaras dice eso. O sea, lo que les está diciendo es, les mentí todo este tiempo. Y pasó. Y nadie dijo nada. Un candidato a la democracia, estuvimos jugando con la gente para hacerlo ganar. Digo, es vergonzoso hasta vergüenza ajena da. Y así funciona el sistema. ¿Pero no tenemos responsabilidad de nosotros como comunicadores sociales de eso también? Sí, bueno, a ver, acá los compañeros del CISPRE me van a decir, una cosa son las empresas y otros los periodistas. No, y vos sabés muy bien, sabés muy bien que Notero, que repregunta... sí, está faltando mucho eso últimamente. Sí, pero Notero que repregunta... Después le pone el límite, ¿no? Y sí. La chiquita esta del otro día de Canal 10, Notera en la calle, que era el medio de la represión contra la gente que estaba reclamando la ley, salió a los gritos diciendo, tiran de los dos lados, en medio del tumulto. Vamos, decir en un país como la Argentina, tiran de los dos lados, porque de un lado estaba el grupo Éter tirando con bala de goma, y del otro lado alguno habrá tirado una piedra, pero digo, vos no podés decir tiran de los dos lados. Ahora, a esa chica nadie le llamó la atención y era de los SRT, el canal de la universidad. Entonces, me parece, mientras que si hubiera dicho otra cosa, seguramente no va más a cubrir nota. Entonces, el tema de los medios y de la profesión del periodista independiente, el periodista con criterio, está cada vez más constreñido políticamente, aún por aquellos que dicen defender la ley del derecho a las multivoces, yo qué sé. Un exalumno mío, que es un periodista reconocido y está en Río Cuarto, Hernán, me dice un día, me dice Miguel, acá no es un problema de política, acá lo que hacen falta son periodistas. Y tiene razón, periodistas de esto, que tienen su compromiso con la realidad social, con la gente, con informarle a la gente para que sepa dónde está parada. No hay más de eso. Víctor, no, es cierto eso de los periodistas, pero vos sabés que yo me enojé en una época, me enojaba con los intelectuales, con periodistas, hasta que entendí que somos trabajadores todos. Sí.
Y los trabajadores sobrevivimos, ¿no? Por lógica, y hay espacios en donde es como los maestros. Bueno, el maestro es la vocación, el periodista es vocación. Me parece que hay que tomarnos como trabajadores en conjunto. Somos trabajadores, somos los que generamos las cosas más importantes, pero terminamos limitados por quienes manejan las estructuras de poder económico de una empresa, pero también de los gobiernos. Los gobiernos deberían democratizarse a sí mismos. En la Cámara de Diputados nosotros estamos, para decirte claro, 32 leyes presentamos con audiencias públicas, construidas en audiencias públicas, discutidas en audiencias públicas, presentado el anteproyecto y después presentado el proyecto con movilización. La audiencia pública es algo que el Parlamento debería hacer como normal. No convocan audiencias públicas, le tienen miedo a la gente. Bueno, acá convocó una audiencia pública, van 2 personas. Bueno. O 3 o 4. Y si alguien hace una propuesta... Bueno, entonces hay que convocar a eso. Bueno, la única audiencia pública que se trató en el Parlamento Nacional fue la de la reforma del Código Civil y Comercial. Entonces, y penal. Y entonces convocaron y empezaron a discutirse. Tuvieron que parar todo porque la gente fue y planteaba cosas correctas, importantes. Entonces, le tienen miedo a la democracia, consultas populares, democratizar las estructuras. Tiene miedo que la gente hable. Y decida. La gente piense. Y decida. Ese es el problema. Bueno, yo creo porque que la gente habla, piensa y, como dice, decide. Y ese tiene miedo que decidan en contra de ellos. A mí me parece que la gente sabe. Esto es una impresión. La gente sabe. Pero si no ve dirigentes que se animen, que planteen las cosas, siguen sobreviviendo. Siempre vuelven a la vieja. Y tienen que sobrevivir. Entonces lo que necesitamos es quienes creemos, quienes nos animamos, y en ese sentido Unidad Popular por eso está creciendo. Nosotros recibimos la personería en diciembre y éramos 6, hoy somos 12 con personería provincia. Y espero que prontamente Córdoba y Misiones. Yo te propongo que hagamos un pequeño corte y cuando regresemos me contás cómo se arma en Córdoba Unidad Popular. Muy bien. Sí, ya volvemos. Confirmado. En Córdoba está tu mejor inversión inmobiliaria. Obtené hasta un 30% de rentabilidad. Invertí en Ciudad Gama, el desarrollo más importante del interior del país. 17 torres con amenities en un entorno natural de 16 hectáreas. Elegí tu departamento de 1, 2 o 3 dormitorios. Llama gratis y un asesor te visitará en tu ciudad. 0800-777-4262. Llama ahora y cerrá un buen negocio. Gama. Juntos hacemos futuro. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. La Rañaga 94, segundo piso, 0351-460-1400 o 460-1700. Reina Hada Peluquería. Hernán Lépez, Herrería Artística. Rejas, verjas, soldaduras a domicilio. Teléfono 0351-152-072-620. Doctora Elvia Guzmán, Derecho Previsional. Teléfonos 153-1470-00. Estábamos hablando con Víctor y con Miguel, de que nos conocemos de hace mucho tiempo, que hemos estado en muchas oportunidades juntos, pero te quería preguntar, ¿cómo arma Unidad Popular en Córdoba? ¿Políticas de alianza? ¿Van a ir solos? Bueno, nosotros somos... ¿Quiénes son los afines? Claro, nosotros somos frentistas por vocación, no es por necesidad, digamos. Creemos que, es más, se llama instrumento electoral por la Unidad Popular. O sea, no somos lo más importante del partido, lo más importante es la Unidad Popular. Claro. Somos un instrumento al servicio de esa Unidad Popular. Así que somos frentistas por naturaleza. Sí, no tenemos nada que ver ni con el pacto de gobernabilidad que expresa el PJ, ni la UCR. Eso no. Porque eso es lo que dio sustento a toda esta estructura del modelo económico argentino.
y el nuevo agregado ahora también a ese Macri que aparece, ¿no? Y que le están alentando. Bueno, nosotros con eso no tenemos nada que ver. El resto, todos venimos, Miguel viene de un lado, yo vengo del peronismo, renuncié cuando Menem firmó el indulto, basta para mí en aquel momento. O sea que evidentemente creemos en que hay que confluir culturas, pero no los aparatos. Esos aparatos no son. Y sobre todo, en estos momentos nos estamos empezando a juntar. La Unidad Popular, en Río Cuarto hicimos experiencia electoral con Juan Carlos Pipón Giuliani, que fue secretario de la CTA de Córdoba, pero de Río Cuarto, en San Francisco, en Villa María. Bueno, Tras la Sierra estamos creciendo. Se han incorporado compañeros como Gallero, ¿no? Intelectuales como Miguel, pero también estamos incorporando un montón de sectores universitarios. Bueno, estamos empezando a ver. Y lo más interesante que yo veo en esta recorrida es que están apareciendo los hijos del 2001. Los hijos del 2001, muy desconfiados de lo electoral en la primera década. Aprendieron su experiencia, son producto, así como nosotros somos hijos del cordobazo, otros son hijos de la democracia. Los hijos del 2001 están incorporándose, son parte de esta primera década de la política y todas esas organizaciones están buscando. Por ejemplo, estuve en La Rioja con el FRO, Frente Riojano de Organizaciones Populares. Unas experiencias de autogestión, cogestión, cultura, medios de comunicación, impresionante. Mirá, que camino, pero me sorprendió, y se han incorporado a la Unidad Popular, a la corriente de Unidad Popular. Marea se está juntando con el Frente Darío Santillán, Corriente Nacional, y están construyendo Patria Grande. Sectores como Camino de los Libres, en la provincia. Parece esos nombres, voy a decir, ¿dónde están? Están en las universidades, están en los barrios, están haciendo experiencias. Nos estamos contactando con esos hijos del 2001 que van a hacer sorpresa junto con nosotros. El movimiento de los de abajo. Sí, de alguna manera. Nosotros los de abajo somos todos, digamos, sí, y te entiendo eso, pero por lo que me por el análisis político que hacía. O sea, para que tengas una idea, hay 2.000... El 95 consumimos el 95. Eso. Entonces, a eso es lo que quería decir. 2.300 organizaciones sindicales nuevas desde el 2001 Ahí quería llegar a ambos. ¿Cuál es el proyecto sindical al que aspiran traer para Unidad Popular? Bueno, si existe en Córdoba un proyecto de esas características que ustedes puedan asimilar. Mira, Víctor tiene mucha más experiencia que yo en esto, porque además su historia política viene pero de ahí. Yo estoy preguntando en Córdoba, ¿no? Pero, ya a nivel nacional le pregunto. No, está bien, pero digo, el UP tiene un proyecto de construcción donde estamos abiertos a todas las organizaciones políticas y sindicales, siempre y cuando tengamos cierta afinidad, ya sea dentro de UP o en el marco de los frentes que se puedan construir, con, digamos, ciertas restricciones que son las que señaló él. Ahora, el eje del proyecto sindical, que es lo que yo entiendo, es la propuesta de la ley de que los laburantes se organicen como quieran. Acabo de venir de una reunión de CONADO Histórica aquí en la Facultad de Ingeniería esta mañana. Y participé de una experiencia acá del Colegio del Manuel Belgrano, una asamblea de la semana pasada que estaban en conflicto, y ahí tenías una asamblea de fácil 300 personas, docentes en Manuel Belgrano, que docentes universitarios que se junten, en Ciudad Universitaria no lo juntamos nunca. Y ahí hay gente que está en el gremio oficialista de la DIUC, gente que no está afiliada a ningún sindicato ni quiere estarlo, gente que está promoviendo la construcción de ADUNCOR, que está en CONADO Histórica. Y sin embargo, el planteo ahí era: acatamos el llamado a la lucha de la CONADO Histórica porque nos interpreten este reclamo. Claro. Entonces, poner con qué organización hay que... No, digo, acá si hay unidad, si hay un grupo de base con una asamblea nutrida que dice, armamos esto, adelante. Y que cada compañero construya sindicalmente. Es bueno eso, ¿sabes por qué te digo? Porque de alguna manera genera la expectativa de decir, construimos en base a un proyecto. Ahora, la pregunta que va para vos, Víctor, ¿es posible formar un grupo opositor al gobierno kirchnerista sin tener
como base de sustentabilidad un proyecto de país? Porque me da la impresión de que todo el mundo quiere ganarle al kirchnerismo, pero no sabe qué demonios hacer con todo este problema que hemos estado hablando. El kirchnerismo ya perdió. Así que no nos preocupemos por eso. No, está bien. No, pero es interesante eso. Armar un bloque antikirchnerista ya existe. Sí, eso ya perdió. Sí, ya está. El kirchnerismo, Cristina Kirchner, no se sucede a sí mismo. Y se sucede el PJ, se sucede el poder. Sí. Ahora, yo retomo el desafío de tu pregunta diciendo, ¿es posible organizar un proyecto nacional sin los trabajadores protagonizando? No. No, de acuerdo. Entonces hay que ir a buscar... ¿Y sin el peronismo? A los trabajadores. ¿Y sin el peronismo? El peronismo, venimos de la cultura. Perón, el 12 de junio, el último discurso, yo estaba ahí, dijo, mi heredero es el pueblo. Y yo le digo al que estaba al lado mío, no dijo el peronismo, este sabe mucho, dijo, ve abajo el agua. No hubo peronismo sin Perón, con Perón vivo, ni habrá peronismo sin Perón, con Perón muerto. Lo que hay es una cultura, valores, principios, y por supuesto los trabajadores sí somos fundamentales. Ahora, el 84,3% de las empresas privadas en la Argentina de 30 años de recuperar las instituciones no eligen delegados. No estás hablando de 2 o 3. No, sí. Esa es la ley actual. Hay 5 centrales. 4 no presentan ningún proyecto. 1 nos acompaña en un proyecto que es libertad y democracia sindical. Hay que democratizar. Cuando yo reclamo democracia en las instituciones, primero, como vengo de los trabajadores, reclamo en la nuestra. Nadie puede ir a reclamar lo que no pelea en su propio espacio. Entonces, lo que le costó a Ate, claro, por ejemplo. No nos reconoce todavía el señor gobernador, no nos quiere descontar. O sea que evidentemente, y tiene la justicia, o sea que hay una persecución a la democratización. Entonces me parece muy importante, los trabajadores somos una fuerza fundamental. Yo me siento orgulloso de ser trabajador, no tengo ninguna duda. Generamos la riqueza y así como la generamos con la cabeza, con el lomo, con el esfuerzo, tenemos derecho a participar en las decisiones. Y esas decisiones es discutir el gobierno. El gobierno en nuestro país empieza a ser discutido. Se lo dejamos a los Macri, a los de la Sota, a los Sanz, a los Cobo, a los de siempre. Ahora, ¿es posible romper el bipartidismo con un aparato mediático sustentado con una fuerte campaña publicitaria, mucho dinero, que transmite inductivamente posiciones que están perfectamente definidas dentro de algunos sectores dominantes? Permíteme. Ese modelo que se expandió en el mundo de la mano del capitalismo norteamericano, en Estados Unidos funciona porque ni el 20% de la población participa. Entonces, el control que tienen los medios sobre la opinión, más el control que tienen los aparatos electorales sobre el sistema electoral, le da esa pátina de legitimidad que le venden al mundo que son una democracia. Pero no hay que olvidarse que en Estados Unidos el presidente lo eligen, hasta con fraude, menos del 20% del padrón electoral. En un país como el nuestro, donde las elecciones son masivas, está claro que los aparatos electorales y los medios masivos influyen, pero se les vuelve mucho más difícil cuando masivamente la gente acude a votar, y acude a votar desde su casa, desde su barrio, de los colectivos que no funcionan, desde los hospitales que no tienen insumo, y digamos, la píldora de la legitimidad que le quieren vender, tienen que endulcorarla demasiado, y no les da, por eso permanentemente... Pero hay que tener un proyecto. Sí, hay que tener un proyecto, por supuesto. Bueno, el kirchnerismo perdió. ¿Vamos a seguir discutiendo esa década o vamos a discutir el futuro? Y en ese futuro no solo es posible, es imprescindible que haya una alternativa. Leía el otro día que los pibes, para saber dónde está el país que viene en el 2050, hay que saber si saben cuánto es el porcentaje que sabe matemáticas. En China el 5% no saben matemáticas. En la Argentina, los menores de 15 años que no saben matemáticas es el 55%. Desde hace 20 años la ley federal de educación nos está destruyendo el futuro. Nosotros vamos a seguir discutiendo eso o vamos a ponernos en perspectiva
a convocar a esos jóvenes que tienen que construir su vida a que sean protagonistas. Nosotros no estamos en ese barco. Víctor, esa musiquita que me está poniendo el director dice que me tengo que ir. Lo último. No tenemos el proyecto resuelto hasta el último problema, no lo tiene nadie, es imposible. No, nos queda hablar de la descentralización. No, pero tenemos ejes de construcción del proyecto, ejes que son profundamente democratizadores y que convocamos a discutir con la gente de ese proyecto sobre ejes más o menos centrados. Y todos estos ejes, 5 ejes concluyentes, son para una transformación profunda, no para un acto de gobierno. Gracias a los dos, gracias a Mariana Mandacovi, que la veo allá, que está sentada a la expectativa. Gracias por venirme, Víctor, gracias, Miguel. Y la seguimos otro día. La seguimos otro día. Gracias. Y suerte. Señores, fue todo por hoy. Nos vemos el próximo sábado, 20-30 horas, aquí por Canal 6. Chao, buen fin de semana. Marco Aurelio Sosa. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. Córdoba Limpia. Limpia Cotreco. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. Gama. Juntos hacemos futuro. Instituto San Agustín. Centro Robles.